Quisiera invitarles por un instante a un momento de pausa y de oración. Padre, tú eres santo, habitas en la altura y la santidad. Millones y millones de seres santos te adoran precisamente en tu santidad. Y por el nombre de Jesús quisiéramos rogarte nos asistas para darte a ti la gloria debida a tu nombre, y que esta asamblea en esta noche y este mensaje que se difunde por medios que tú has dispuesto glorifique a Jesús, edifique a tu iglesia y aún salve a quienes deben ser salvados. Bendiga a nuestras naciones y nos permita tener nuestro gozo cumplido, porque así humildemente te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No hay ninguna duda que la Iglesia contemporánea está viviendo uno de los tiempos más difíciles y aciagos de la historia. No porque no hayan habido problemas anteriormente, sino porque la tecnología que hoy está en las manos de los hombres hace que la situación se acelere, se agrave y se profundice. Lo que antes era una confrontación de naciones con flechas y lanzas, caballería o artillería, hoy es una confrontación que se expone a los medios más sofisticados para la destrucción de ciudades enteras. Un análisis serio y concienzudo del Apocalipsis mostrará que estamos acercándonos aceleradamente a eventos que previó el apóstol Juan hace 2000 años atrás. Y no hay ninguna duda que un analista serio de Biblia y de acontecimientos contemporáneos puede decir hoy con pleno acierto: lo que la Biblia predijo se viene cumpliendo. Y en las palabras de Keller, la Biblia tenía razón. Ahora, la Iglesia, por cierto, enfrenta un desafío gigantesco. La Iglesia es la casa de Dios, como dijéramos ayer. Cada creyente arrepentido, convertido por la palabra y por el Espíritu, es morada de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Si Dios va a hablarle a esta generación convulsiva, tendrá que hacerlo por medio de la Iglesia. Consecuentemente, la Iglesia tendrá que estar debidamente equipada. De lo contrario, el mundo no la va a escuchar. Y es necesario que entendamos que una Iglesia que pueda llegar a este mundo sumido en los violentos conflictos que le caracteriza, una Iglesia equipada tendrá que estar sometida a las disciplinas de ese equipamiento. Las gentes hoy se preguntan muchas cosas, desde sencillas como, por ejemplo, ¿cómo es que la gasolina sube mientras el barril del petróleo baja? Yo no soy estadista, no soy economista. Y la gente se pregunta, ¿cómo es que he trabajado toda mi vida
he logrado con sacrificio construir mi casita y ahora no me alcanza el dinero para pagar los impuestos y van a rematar, si me descuido, el hogar en que vivo. La gente se lo pregunta. Algunos comentan que nuestras naciones, a pesar de la perorata de la nacionalidad de la cual tanto hablamos, somos simples dependientes del Banco Mundial. Yo repito, no soy economista, no soy político, no estoy en el campo estadístico, pero oigo a la gente haciendo planteamientos. ¿Por qué es que trabajamos y trabajamos y trabajamos y el dinero no luce? Como me decía un comerciante que encontré en una oportunidad en un restaurante, le dije, ¿qué es lo que usted hace aquí en esta ciudad, siendo de otra ciudad que yo conocía, en otro país? Y él me decía, estaba cansado de remar y remar y remar para adelante y ver cómo el barco iba para atrás, para atrás, para atrás. La gente está harta, está asqueada de situaciones que no le brindan respuestas. La Iglesia como Iglesia, ¿qué tiene para responder a tantas preguntas? Cuando uno se entera leyendo en los medios de comunicación que el presidente del Banco Mundial puede comer en su comedor con una pared revestida en oro, cuando uno se entera que personal que ha sido dado de baja en precisamente el Banco Mundial recibe la frijolera de una indemnización de 150 millones de dólares, y luego ese mismo Banco Mundial nos va atosigando y nos va asfixiando y la gente no puede sobrevivir, la gente se pregunta. Yo no tengo las respuestas. Encuentro que hay preguntas ardientes. Y la gran pregunta es, ¿la Iglesia qué hace? Decía hoy a un grupo de pastores, parecería ser como que la Iglesia ahora se ha recluido en la cantolatría. Cantamos. Y vaya que cantamos. Ante un mundo que se está haciendo pedazos ante nuestros ojos. Lanzaba un editorial precisamente en Ecuador semanas atrás, tan afectada como el Perú por este desastre natural, y lo intitulaba ¿Es el niño el problema? ¿Es el niño el problema? Quienes creemos en Dios, sabemos que Él está en control de todas las cosas. ¿Se le habrá escurrido entre los dedos como una equivocación esto del niño? En su omnisciencia no habrá previsto la situación de dolor y angustia de muchedumbres. Y planteaba en esa editorial la necesidad que la Iglesia tiene de despertar a su responsabilidad profética. Somos los creyentes quienes decimos creer en Dios, que tenemos la responsabilidad de decirle a la gente, el Dios que está en control del universo nos está hablando por la creación. Hay que volverse a Él, hay que volverse a Él y rápido. Hemos hecho caso omiso, tabla rasa del mensaje profético de la Biblia. La hemos reemplazado sutilmente por la sociología y los derivados en los distintos departamentos de la antropología. Dios es una abstracción. Y como Dios no es una abstracción, está en control del universo, tiene que hablar por medios más severos que por los de la palabra común y corriente.
Y por cierto, decía en esa editorial, no importa en qué lugar del bote usted haga un orificio, un forado, todos en el bote se van a hundir. Que los que estén más cerca del forado sientan el frío de las aguas que invaden esa embarcación, definitivamente. Y esos son los pobres, que están en las periferias, que están sintiendo el impacto devastador de una naturaleza que está comenzando a gritar: hombres, despierten, no hagan caso omiso de la palabra de Dios, porque Dios sigue sobre el trono, Él sigue siendo el Señor de la creación. Despierten. Ahora, una iglesia que va a llegar a cumplir con un rol profético efectivo, no solo tendrá que tomar en cuenta estas cosas, que son solamente tomadas a la serie en forma rápida, tendrá que pensar seriamente en su responsabilidad profética. Los estallidos sociales, la inseguridad en las ciudades, los problemas de vivienda, salud, educación. ¿Qué hace la iglesia? Canta. ¿Nos damos cuenta de lo que está sucediendo? Estamos equipados para enfrentar el desafío de una sociedad en convulsión. Por cierto, la iglesia, si va a cumplir algún cometido valedero en nuestro tiempo, tendrá que estar equipada debidamente. Y ese equipamiento, sin ninguna duda, comienza con los ministerios, más que meros liderazgos, con los ministerios. Porque el liderazgo tiene que ver con alguien que va adelante y es de manufactura humana, pero los ministerios vienen por ordenación divina. Y hay una diferencia radical entre un líder y un hombre de Dios. Tenemos demasiados líderes en la iglesia y pocos hombres de Dios. Todo es capacitación para el liderazgo. Me gustaría oír alguna vez preparando hombres y formando hombres de Dios. Qué lindo que sería eso. Eso cambiaría la faceta. Empezaría a darle otro perfil a la única entidad sobre la faz de la tierra que está llamada a traer al hombre a cordura, a llamarle a conciencia de su temporalidad, su vulnerabilidad, su necesidad de Dios. Decía Hecht, el famoso laboratorio suizo-alemán, creo que es, que el 75% de las enfermedades que hoy están plagando la tierra no tienen cura. ¿Qué tal nuestro éxito científico? El 75% de las enfermedades que hoy está postrando a nuestro mundo contemporáneo no tienen cura. Pero nos jactamos de nuestros grandes logros, mientras que el 33% de la población mundial vive en la más abyecta postración y miseria y hambre. Cerca del 50% restante vive de la vida media para abajo, de pobreza para abajo. ¿Somos conscientes como iglesia del mundo en el cual nos toca vivir? ¿Estamos equipados para enfrentar la responsabilidad profética que nos corresponde como hombres y mujeres que creemos en Dios? Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en esta noche, brevemente, en el tiempo que ya ha avanzado mucho, quiero limitarme a los requisitos de un ministerio efectivo en las manos de Dios. Los requisitos necesarios para un ministerio efectivo en las manos de Dios. Si alguno anhela obispado, en el original griego, por lo que nos dicen los exégetas, la palabra aquí es
Oregomai. Oregomai. Cuando dice si alguno anhela, y oregomai significa estirarse, como quien está pisando sobre un pie y está tratando de alcanzar algo que no puede precisamente tomar y apoderarse. Y está extendiéndose con esfuerzo, está haciendo equilibrio sobre un pie, está tratando de llegar a aquello, alcanzar ese objetivo. Oregomai. Si alguno, permítanme ponerlo de esta manera, está estirándose a sí mismo sacrificialmente para llegar a la conducción necesaria en el pueblo del Señor, el obispo, buena cosa desea. Se está estirando, se está esforzando, no se conforma con una supervivencia en un mundo temporal, está buscando valores incorruptibles, valores eternos. Siempre recuerdo aquí en Lima cuando tuve la oportunidad de hablar con José Mujica. José Mujica fue un artista mexicano renombrado en su tiempo, conocido por sus películas y por su voz, era un tremendo cantor. Terminó sus días aquí en Lima, entiendo que con los franciscanos. Pude hablar con él antes de morir. Y le pregunté a este hombre al cual ya le habían amputado una pierna, dígame, don José, ¿por qué dejó la cinematografía y la vida de arte? Usted tenía éxito, era un hombre de nombradía internacional. Recuerdo siempre las palabras de este hombre. Al margen de cualquier discrepancia ideológica que podamos abrigar, dijo algo muy penetrante. Dijo José Mujica, me cansé de las cosas superficiales y comencé a buscar los valores verdaderos. Interesante, interesante. Yo me pregunto, ¿entendemos lo que es anhelar, el oregomai, el estirarse para alcanzar algo que me cuesta alcanzar y no obstante quiero poder acoger con mis manos y hacer lo mío? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego comienza una lista de elementos, ingredientes, factores que deben estar presentes en un ministerio, un obispado, una tarea que sea efectiva. Es necesario. La palabra dei, en el griego allí, dei, es imperativo, es necesario, reclama, demanda, requiere, es imperativo, como acabo de decir. Que el hombre sea irreprochable. Bueno. Aquí yo ya me he topado con una palabrita que más de una vez me ha hecho temblar. Anepileptos. La palabra irreprochable o anepileptos pudiera traducirse como que no puede ser censurado, no tiene vulnerabilidades, no tiene ningún forado, no hay forma que se le pueda sobrecoger en falta alguna. Si la Iglesia, como Iglesia y representante de Cristo en la tierra, va a tener un ministerio efectivo, pues en sus ministerios, no meramente liderazgos, en sus ministerios tendrá que tener gente irreprochable. Qué terrible cuando ministros del Evangelio
abren los flancos y caen víctimas de escándalos que traen ignominia a la causa de la cruz de Cristo. Sea por intereses políticos y mundanos, sea por amor al dinero, sea por inmoralidad sexual, sea por lo que fuere, la Iglesia comienza a perder esa invulnerabilidad que debe caracterizar a sus ministros, y no hablo de liderazgos, hablo de ministros, cosa que tenga fuerzas y eficiencia para llegar a la problemática de nuestra comunidad. Si alguno se estira y desea obispado, servir en la casa de Dios, buenísima obra, muy buena obra desea, pero es necesario que sea anepileptos. Su conciencia y su personalidad interior tienen que estar amalgamados en una perfecta unidad. Tienen que ser muy honestos consigo mismos, muy honestos con Dios y muy transparentes con la comunidad a la cual quieren ministrar. Y si esto no se entiende y luego se acepta como norma que rige la vida de los ministros, pues, queridos hermanos, estamos en graves problemas. La Iglesia va a perder su eficiencia, va a ser una nube de verano que viene y va. ¿Podrá Dios utilizarla en una bendición particular, superficial, esporádica? Pero no va a ser el elemento destinado a impactar a una comunidad desesperada, sufriente, quebrantada y que está llorando mientras nosotros cantamos. Perdónenme mi incisividad, pero creo que mi responsabilidad ante el Señor es hacerlo claro en esta asamblea. Es necesario que el obispo sea irreprochable. Por cierto, yo he ponderado bastante esta situación en mi propia vida. Y he descubierto en las Escrituras que han habido alternativas en la Iglesia Apostólica donde esto no se dio. Por ejemplo, ustedes se acuerdan en el caso de Pablo y Pedro, allí en Gálatas capítulo 2. Cuando Pablo tiene que reprender a Pedro, el apóstol Pablo reprende a Pedro, Gálatas 2:11 en adelante. Y en su reprensión va a usar dos palabras muy fuertes. Repito, el apóstol Pablo censurando al apóstol Pedro. Gálatas capítulo 2. Van a aparecer dos palabras: kataginosko y upocrisis. En el griego aparecen en la trama de esa narración. ¿Qué significan estas palabras? Kataginosko significa falta. Pedro estaba teniendo un flanco abierto. ¿Cuál era ese flanco? La upocrisis, hipocresía. ¿Cómo se manejó ese problema en los ministerios de la Iglesia a los cuales Pablo se dirige cuando le escribe a Timoteo diciendo no debe haber este kataginosko, este tipo de flanco abierto, esta falta? ¿Cómo se manejó? Cuando en la Iglesia lo que es irreprochable se vuelve reprochable, el asunto no es cubrirlo, no es taparlo, es traerlo a la luz. Y el problema que enfrentó Pedro, siervo de Jesucristo, apóstol entre los 12, hombre bendecido y por el cual todos debemos dar gracias a Dios, este hombre fue reprendido públicamente por otro apóstol,
el pecado en la iglesia, venga de los de arriba o venga de los de abajo, no puede taparse, porque se va a convertir en un cáncer que va a minar la vida de la congregación. Por si esto pudiera abrigar cierta duda en algunos, en 1 Timoteo 5, 19 al 21, Pablo está diciéndole a Timoteo, 5, 19 al 21, los ancianos que gobiernan bien, y la palabra aquí es presbúteros. Si bien está hablando de ancianos en la primera parte de este capítulo, cuando dice no reprendas al anciano, allí se entiende, y los comentaristas están de acuerdo, en que allí se está hablando de gente de edad avanzada. Mientras que aquí la palabra cobra un valor de presbítero o presbúteros. Es alguien en responsabilidad ministerial. Y entonces Pablo dice, aquellos que están en responsabilidad ministerial, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Qué lindo que es eso. Dignos de doble honor. Reconocimiento, respeto, sustento adecuado, y esto tiene que ver con economía también. Lo incluye. Qué triste cuando las iglesias no saben reconocer sus ministerios. Qué triste. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que no solamente están formando parte de lo que sea un cuerpo de ancianos gobernantes, sino que tienen la función de predicar y enseñar, que Dios ha dotado para cumplir con ministerios. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, un presbútero o presbítero, no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Quien está en responsabilidad ministerial puede ser víctima de muchos ataques. Envidia, celo, calumnias, carnalidades, etc. Es común. Quienes estamos en la obra sabemos que ese es el pan nuestro de cada día. Aunque un ángel descendiera del cielo, no todos estarían satisfechos. Y es normal que un hombre en responsabilidad, por el solo hecho de ser hombre, sea vulnerable, en el sentido de abierto a calumnias, injurias y ataques. De ahí que Pablo establece una premisa: no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Se está remitiendo al Deuteronomio, a legislaciones bien conocidas por los judíos y dadas por Moisés. No es cuestión de encontrar uno que venga con algunas ideas traídas por los cabellos y pretenda difamar a un ministro del Señor, no. Tiene que ser cosa bien estudiada, bien fundamentada, ser probada como cierto, cuidado con el chismerío y las murmuraciones, y hacer que eso sea auténtico. Ahora en el versículo 20 dice algo muy revelador. A los que persisten en pecar, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Los presbúteros, los presbíteros. Resulta que hay presbíteros que están cojeando, tienen mala pata, andan como Jacob, arrastrando el pie. A los que persisten en pecar, repréndelos en la comisión de disciplina. ¿Dice así acá? No dice así. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Es la única forma de enfrentar la deficiencia de la vulnerabilidad en los ministerios. Repito, no solo hablo de liderazgos, hablo de ministerios. El ministerio está por encima del liderazgo. Y se está diciendo, cuando hay una defección, hay un problema, hay un forado,
pues es una herida pública que va a lastimar a toda la embarcación y tendrá que ser motivo de enmienda pública. Precisamente en estos días me han pedido que intervenga como mediador en un conflicto X que no viene al caso, y les he dicho con toda claridad: no tengo parcialismos con nada ni con nadie, y tendremos que hacer las enmiendas públicas que el caso reclame. Si están dispuestos a hacer las enmiendas públicas y las confesiones claras que el caso reclama, yo voy a estar interviniendo, pero si quieren andar con subterfugios, arreguá, yo no me meto. ¿En serio? ¿Es serio? Hay que ser honestos conmigo mismo, con Dios y con la gente. Y si la Iglesia va a tener un mensaje pertinente para este pobre desvencijado mundo, tendrá que ajustar las cuerdas de estos requisitos internos que la hagan eficaz en un mundo que se debate y se va hundiendo como plomo en el agua. Si la Iglesia pudo transformar al Imperio Romano en los viejos tiempos, fue por su pureza de vida, no tanto por la elocuencia de sus predicadores o resonancia de sus campañas, como el hecho de su pureza de vida. Pureza de vida, eran diferentes. Alguien dijo: santidad, básicamente, es ser diferente. Y la gente tiene que percibir esa diferencia, entre comillas, para que esté dispuesta a prestarnos oídos. No que todos nos presten oídos, pero algunos sí van a prestar oídos. ¿Sí? Los problemas públicos se arreglan en forma pública. Y los pecados tienen que arreglarse hasta donde el pecado ha inundado con su mancha. Pecados privados pueden arreglarse a nivel privado, pero pecados públicos tendrán que ser arreglados públicamente. Aquí entran los requisitos de los ministerios indispensables, de un equipamiento necesario para que la Iglesia sea efectiva. La lista es larga, el tiempo es corto, no sé cómo nos va a ir. Voy a tratar de apretar el paso en esta noche. Va a decir: marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Se han dado interpretaciones muy variadas, dispares, de esta enseñanza apostólica. Desde el hecho de que un obispo debe estar casado una sola vez de por vida y no debe volverse a casar aunque enviude, hasta que solamente un índice de la necesidad de la vida monogámica de quien es obispo. Las interpretaciones varían y yo no voy a entrar a ese tipo de debate en esta noche. Pero sí quiero señalar lo que alguien con mucho peso y mucho acierto pudo decir. Si algo se desprende de esta enseñanza es estricta moralidad. Estricta moralidad. No entro a los debates secundarios de este asunto. Sí quiero enfatizar la estricta moralidad. Si usted y yo somos ministros en la Iglesia de Jesucristo, tenemos que saber dónde establecer las fronteras de autocensura. Le decía a una congregación de pastores, creo que fue en Colombia: los pastores somos hombres igual que los demás. Los pastores, que yo sepa, algunos hay, pero la mayoría no somos bobos. Alguno que otro puede ser. Pero cuando vemos a una mujer sabemos si es linda o fea. Cuando vemos a una mujer sabemos si es atractiva o no. Sabemos si es gorda, si es flaca, si es alta, si es baja.
tenemos percepción. Yo sé si una mujer tiene sex appeal. Dios me ha dotado con radar. Y la mayoría de los pastores también, salvo que sea bobo. Entonces, no es pecado que yo descubra que hay alguien que es más linda que mi esposa. El problema, ¿dónde viene? Cuando doy lugar a la contemplación, al análisis, a la evaluación. A buen entendedor, pocas palabras bastan, no hace falta agregar mucho más. Dios me ha dado a mí una compañera, es la bendición de Jehová, como dice la Biblia, y así la llamo a mi esposa muchas veces. Cuando entro a casa, le doy un abrazo y digo, ¿cómo está mi bendición de Jehová? Claro, tiene 60 años, tiene osteoporosis, tiene artrosis, tiene algunas cosas. Yo estoy todavía joven, pero